maligno, bajo Satanás, ¿verdad? Que están gobernando. Ahora, para hacerle bien, no, vaya primero al Evangelio de Juan capítulo 10 y verso 10, por favor. ¿Para qué vino? Yo soy el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? El que está gobernando por maldades del mundo invisible es Satanás, con el propósito de destruir. ¿Cierto? Ahora, pero en medio de todo esto, hermanos, llega un momento en que Dios cumple su promesa establecida a Abraham, a David, y que se llega el tiempo según Gálatas, y Jesús, hermanos, nos trae el reino de Dios. Por eso es que Él dice, el reino de Dios está entre vosotros, entre ustedes. Ahora, note, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, vaya a ver el versos 1 y 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, vamos a ver primero dos versos. El hermano Bautista, no de la iglesia Bautista, el hermano Juan el Bautista. ¿Qué capítulo? Como chapter 3, chapter 2. Juan el Bautista, hermanos, nos anunció el reino primeramente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente se había acercado. Ahora, vayan, vamos a ver otro versículo. Vamos a Juan capítulo 3, versos 1 a 5. Evangelio según San capítulo 3, versos 1 a 5. Viene Juan el Bautista y nos anuncia el reino. Pero viene Jesús, hermano, poco después y nos lo explica. Dice la Biblia que ve a un hombre fariseo muy importante llamado Nicodemo, y que vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, sabiendo que él no estaba buscando encontrar esas cosas, sino que él estaba buscando algo más, dice, Nicodemo, de cierto te digo, que nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. El reino de los cielos. Ya ve que venía a anunciar entonces otro reino, y se le estaba explicando a un religioso. Señor, ¿cómo es posible? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Ahora, ¿qué le dice Jesús? Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas? De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. ¿Se da cuenta? Juan nos anuncia el reino, pero viene Jesús y nos lo muestra, nos lo explica. Ahora, yo quiero llevarle en este punto a que miremos cuál es el reino después de lo que hemos entendido hasta aquí. ¿Cuál es el reino? ¿O a qué se refiere Jesús con el reino? ¿A qué se refiere Juan cuando nos habla de que vendría el reino? Vamos a Mateo capítulo 4, hermano, por favor. Vamos a terminar mareado de tantas vueltas, ¿verdad? Mateo capítulo 4. En el capítulo 4 se nos enseña, según Mateo, dice que en ese capítulo 4 el Espíritu Santo llevó a Jesús a un desierto para ser tentado. Dice que ayunó por 40 días y 40 noches. Después de que ayuna por 40 días y 40 noches, Satanás viene y lo tienta. Si eres hijo de Dios, te pido que se conviertan en pan. No solo el pan, pero usted se acuerda, ¿verdad? Ya no se lo repito, usted se acuerda de todo. Yo sé que tiene buen entendimiento y buena memoria. Ok, llega el punto, hermanos, en que se pasan esas tres pruebas que Satanás pone a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, ¿qué es lo que pasa? Capítulo 4, verso 12. Vamos al verso... Verso 17. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí apenas se estaba acercando, ¿verdad? ¿Ok? Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Acuérdense, Jesús viene a establecer el reino. ¿Ok? Llama a hombres para que le ayuden a establecer el reino cuando él se marchara. Seguimos leyendo. Vamos hasta el verso 23.
y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Note esas cosas. ¿Qué es lo que hacía? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, número 1, en las sinagogas de ellos. 2, predicando, ¿el qué? El evangelio del reino. Amén. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Amén, aleluya. ¿De qué se trata entonces el reino que Jesús nos viene a traer? Se trata de sanar, de liberar, Salvación. de salvar, Amén. de enseñar, de Enseñar, predicar. predicar. Amén. Proclamar. Eso es el reino. Amén. Ahora, Amén. ¿es verdad? Bueno, vamos a verlo. De allí en adelante, en el capítulo 5, capítulo 5, 6 y 7, es lo que se conoce como el Sermón del Monte. En esos capítulos, hermano, Jesús nos enseña cuál es la ética de un hombre, de una mujer en el reino de Dios. Amén, aleluya. A eso nos enseña cómo debemos vivir, qué hacer y qué no hacer. Cuando termina el capítulo 7, hermanos, iniciamos el capítulo 8, dice la Biblia, todo esto, el capítulo 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte, porque estaba predicándole en un monte. Cuando desciende, está descendiendo, dice que cuando estaba descendiendo, vino un hombre leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice que el hombre postrándose ante él, Jesús extendió su mano y dijo, quiero ser limpio. Amén. Acuérdense, ¿qué estamos hablando? Que Jesús nos está manifestando el Reino. reino. Su reino. Amén. Amén. Dice que dice, quiero ser limpio. Y él dice que el hombre al instante fue limpio. Dijo, ¿sabes qué? No hagas nada, no me digas nada, solamente vete y dale testimonio al sacerdote y te entrega la ofrenda Amén. por tu sanidad. Dice que apenas estaba llegando a la ciudad cuando se vino un centurión y dice, Señor, mi siervo está gravemente atormentado en casa, está a punto de morirse, Señor. Ve y sánale. Le dice Jesús, ¿sabes qué? Yo voy a ir. ¿Qué le dice el hombre? Espérame, no es necesario que vayas. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa. Dice, yo sé lo que es la autoridad, solamente tú di la palabra y yo sé que sanará, porque yo sé lo que es la autoridad. Yo tengo hombres bajo mi autoridad y le digo a este, ven, y viene a aquel, ve y va. Dice la escritura más adelante que Jesús solamente dio la palabra y no fue sano. Después de eso, hermanos, ¿qué sigue? Dice la escritura que fueron a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, extendió su mano, la sanó. Después de que estaba, mire, vamos a ver ahí rapidito. Verso 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra postrada en cama con fiebre y tocó la mano en la fiebre de ella y la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. ¿Está viendo el reino de Dios? Amén. Gloria A a eso Dios. se refiere, hermano. No es comida, no es bebida, no es palabrería. Amén, aleluya. Verso 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, vino el escriba y le dijo, maestro, ¿desde dónde quiere que vayas? Ok, vamos a brincar eso porque no quiero tardar tanto. Más adelante, dice la escritura que Jesús envía a sus discípulos, estaban en una lancha, en un bote, y viene una tormenta. Entonces viene y lo regaña porque ellos estaban asustadísimos. Verso 26, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Lo miro ahí? Dice que entonces levantándose se reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron. Verso 28, dice que llega a un lugar llamado Gadara, sale un endemoniado y le dice, ¿cómo te llamas? ¿De qué me llamo? Porque son los que le responden los demonios que estaban en el endemoniado. Pone sobre la mano, comienza a reprender a los demonios salen, se meten en los cerdos caen en un acantilado, se ahogan y el hombre aquel queda libre. Hermano, hay una cantidad grande de milagros. Vamos hasta el verso 27. Siguen haciéndose milagros. Verso 27. Pasando a Jesús de ahí le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a su fe les ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salen ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Nunca hemos visto este reino manifestarse como lo trae este hombre. Gloria a Dios. Ese es el reino, hermano. Amén. Gloria a Dios, así es. Eso es el reino. No es un Amén, reino de aleluya. No es un reino de pachanga, no es un reino de Amén. como lo que se está manejando en muchas iglesias hoy. No es eso.
está enojado. Aleluya. Más Bueno, sí poquito, está enojado más porque muchos poquito, están haciendo eso nomás. más Ok. poquito. Ahora, Se siente algo lleno de hojas. hermanos, Sí. ya entendimos que tenemos dos reinos. Que Juan nos habló del reino, pero después Jesús se lo explica a Nicodemo y nosotros también, porque quedó ahí, podemos entenderlo por esa razón. Después Jesús nos muestra cuál es el reino, que es un reino para enseñar, para predicar, para liberar, para sanar. Es un reino diferente. Ahora, el punto ahora más importante es, o una de las cosas que siguen, ¿cómo podemos establecer el reino? ¿Cómo lo hizo Jesús? Cuando vamos a Mateo capítulo 4, vaya a Mateo capítulo 4, nomás voy a hablarlo rápido. En Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. No dice santo, pero dice Espíritu con E mayúscula, se refiere a Espíritu Santo. Usted cada que vea esa E mayúscula, al ver la palabra Espíritu, diga Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado por 40 días y 40 años su hambre, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y luego acabamos de ver el desarrollo de esto, después del ayuno. ¿Qué fue lo que hizo? Milagros, grandes milagros. ¿Cómo se estableció el reino? ¿Cómo comenzó el reino? En la tierra, ¿qué fue el precio que se tuvo que pagar? ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Ayuno, ayuno, Amén, ayuno, aleluya. ayuno, oración. Sacrificar el cuerpo. Amén, aleluya. Amén. Mire, vamos a ver otro versículo. Lucas capítulo 16, verso 12, por favor. Se le perdió la cita, hermano. Se perdió la cita, hermanos, ahora sí. Sí. Pues encuéntrala, hermano, encuéntrala. Dice, hermano, bueno, ok, no recuerdo la cita, si alguien la tiene, yo la tengo equivocada. Ok, ¿qué es lo que menciona aquí? Lo que menciona es que Jesús, hermanos, cuando iba a elegir a sus discípulos, y tiré las notas que tenía hecho originalmente, cuando va a elegir a sus discípulos, él se mete una noche completa de oración. Y después de eso, dice que viene y elige a sus 12 discípulos. 6:12. 6:12, hermano. Ok, tenía un 10 de más ahí. Es 6:12, perdón, hermanos. Ok, ahora sí, vamos a verlo. Gracias, hermano. En aquellos días, se refiere a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo por un tiempo no conectaba este versículo 12 con el 13. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Repito, yo por un tiempo no conectaba el verso 12 y el verso 13. Jesús no iba a elegir a cualquiera. No iba a tomar una decisión a la ligera.
¿Qué nos damos cuenta? Entonces Jesús tenía que saber, Señor, ¿con quiénes vas a establecer el reino? ¿A cuáles vas a utilizar para que comiencen a fundamentar el reino después de que yo me marche? ¿Quiénes voy a agarrar? Porque una gran multitud seguía a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Una noche estuvo orando, una noche completa para que Dios le dijera a quiénes iba a escoger para que fueran los 12 que van a estar con él. ¿Lo miro ahí? Entonces, Amén, hermanos, amén. ¿cómo podemos conocer las cosas que Dios ha designado para el reino? ¿Cómo podemos saber a quién Dios va a agarrar? ¿Cómo podemos saber qué decisiones tomar para establecer el reino? Es solamente, en primer lugar, ayuno para que nos venga el poder, ¿verdad? 2, para conocer, tenemos que orar. Mire, hay una cita que no quiso incluir porque era yo creo que la considero muy larga. Vamos a Lucas capítulo 4. Este capítulo 4 de Lucas es el desarrollo que se nos da también en capítulo 4 de Evangelio según San Mateo, que es en el ayuno de Jesús. Ahora, note, dice, verso 14. Bueno, vamos a ver desde el verso 13, para que vea usted la conexión. Y cuando el diablo hubo acabado de toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Termina el ayuno, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había ayunado. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo milagros. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Para enseñar, para predicar, para liberar. ¿Se acuerdan? Dice, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito algo profético acerca de él mismo. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Pregunta, ¿cuándo vino el Espíritu del Señor sobre él? Después de que sucedió ¿qué? Después de un ayuno de 40 días. Amén. Después de orar por 40 días. Se cumplió esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Note una lista de trabajo. ¿Para qué unge el Señor? Para trabajar, para la eficacia en el ministerio. Amén. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué otra cosa? Pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. ¿Notó? Amén, aleluya. ¿Cómo viene el establecimiento del reino? ¿Qué hay que hacer? Orar y ayunar. No hay otra manera, hermanos. Amén, aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Dígame que sí, hermano. Ahora, razones para establecer el reino. Vaya a Mateo 9, 35 a 38. Ya casi terminamos. Razones para establecer el reino. Mateo 9, 35 al 38. ¿Está ahí? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Note, esto es una copia fiel de que encontramos cuando él está mencionando que en el capítulo 4, mire, vaya a verlo para que usted lo conecte. Capítulo 4, verso 23. Jesús está apenas estableciendo el reino, está comenzando el establecimiento del reino. Y recorría Jesús toda Galilea. ¿Ya están ahí? 4:23. Dice, y recorría Jesús toda Galilea, número 1, enseñando en las sinagogas de ellos. 2, predicando el evangelio del reino. 3, sanando toda enfermedad. Y más adelante, liberando endemoniados. Ahora vaya al verso 35 del capítulo 9. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, haciendo lo mismo, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué había que establecer el reino? Porque había personas, hermanos, que necesitaban ser enseñadas, había personas que se necesitaban predicar, había personas que necesitaban ser sanadas. Ahora, cuando yo estaba haciendo esto, hermanos, el Señor me guió a buscar unos significados en el griego en ese verso 36 y encontré algo bien interesante. Dice,
Aquí nos menciona 3 en el verso 35, pero en el verso 36 son los datos más. Dice, ver la multitud tuvo, ¿qué tuvo? Compasión de ellas. Pero ¿por qué fue lo que le dio la compasión? Porque estaban desamparadas. Las personas no solamente estaban endemoniadas, no solamente tenían que enseñar, no solamente tenían que sanar, no, ¿de qué más tenían? Estaban desamparados. ¿Qué significa desamparado en el griego? Dice, denota desligar, dejar ir, como la cuerda de un arco, relajarse y por ello debilitar, desmayar. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene una cuerda de un arco, ¿cómo está? Cuando va a disparar, está tensa, ¿verdad? Ahora, pero cuando dice aquí que estaban desamparados, dice que es como cuando tiras el arco, la cuerda ya no está tensa, está flojita. Y comienza a hacer algunos ejemplos, dice, es como cuando estás desmayado. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces en los días de Jesús? Esta gente, hermano, que estaba desamparada, estaba al punto del desmayo. Tanto físico como espiritual, quizá algunos. ¿Usted cree que esa gente existe todavía hoy? ¿Usted cree que hay gente que necesita que se le toque espiritualmente? ¿Usted cree que hay matrimonios que están a punto de desmayo? No solamente de desmayo, sino de destrucción, y que la familia queda deriva. ¿Usted cree que hay gente con esa necesidad hoy? Amén, así es. Esa es una de las razones más poderosas, hermano, por cuales necesitamos establecer el reino. Porque hay gente necesidad tremenda, profunda, hermano. Nosotros muchas veces estamos aquí tan tranquilos. Es bueno estar tranquilo, disipar a veces las tensiones en la congregación, pero también necesitamos establecer el reino. Mire, déjenme darle otro significado. Tuvo compasión porque él sabía cómo estaban a punto de desmayarse. Estaban echadas a un lado. Dice, la segunda dice, estaban dispersas. Y dice que disperso en el griego significa echar, lanzar, arrojar, estar abatido, postrado por haber sido herido. ¿Qué significa eso? Esta gente estaba en una situación tan difícil que estaban echados a un lado, estaban postrados, estaban abatidos, estaban heridos. ¿Por qué cree que Jesús tuvo compasión? ¿Qué es lo que trabajo de un pastor? Lo que él estaba haciendo, enseñarles, fortalecerles, levantarles, instruirlos. Amén. Y se ve que porque todas esas cosas no existían, estaban tirados, echados a un lado, estaban destruyendo los Satanás. Ahí estaban los enfermos, estaban todos los ignorados por los religiosos. Por eso cuando Jesús lo ve, extiende su mano sobre ellos, a los que tienen esa sanidad, los sana, a los que tienen ese destruido, los destruye, a los que tienen ese libera, los libera. Él viene estableciendo el reino. Amén, aleluya. ¿Cree que tenemos necesidades hoy? Amén. Mucha necesidad. Hoy más que nunca. Bueno, le pedí permiso a la hermana de hablar acerca del testimonio de ella. Hace unos días para atrás, unas semanas para atrás, el Señor habló a mi esposa por sueño.